Muy buenas noches. Estamos a prácticamente ya un año que el presidente López Obrador deje Palacio Nacional. El 1 de octubre del 2024 concluye su mandato y dará la banda presidencial a la nueva presidenta. ¿Cómo será este último año en materia del cierre de las múltiples obras de infraestructura que se están construyendo en el país? Desde luego como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. Para hablar de este tema, saludo a los colaboradores de los martes, Paula Sofía Vázquez. Paula, muy buenas noches. Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? Buenas noches. Y Violeta Vázquez. ¿Cómo estás, Violeta? Hola, buenas noches, buenas noches. Bueno, pues claramente para el presidente el tema de las obras, Carlos, es muy importante, ¿no? Y sus obras insignia, la IFA, Dos Bocas, Tren Maya, Transísmico. Fuera de la IFA, ninguna está completamente terminada, ¿no? La pregunta es si se van a terminar, yo creo, y para qué van a servir, ¿no? Bueno, mira, de entrada déjame empezar citando a una de mis economistas favoritas. Sí. Que se llama Mariana Mazzucato. La señora Mazzucato. Realmente, por cierto, que viene a fines de mes al TEC de Monterrey a dar una charla. A mí me gusta mucho este tema de la obra pública porque tiene que ver con una idea que Mazzucato ha trabajado mucho, que es la idea del Estado emprendedor. El Estado que no se concibe nada más como un agente dedicado a corregir fallas del mercado, sino realmente como un actor que puede incluso crear mercados y regularlos, invertir, en donde la iniciativa privada de pronto no invierte porque hay mucho riesgo, mucha incertidumbre. Sí. Y a veces ese tipo de inversión termina transformando profundamente las economías. Entonces, yo no estoy peleado para nada con la idea de un Estado que intervenga en ese sentido, que se haga cargo de construir infraestructura, obra pública. Mi problema con las obras públicas de este gobierno tiene que ver con la justificación, con el análisis costo-beneficio. Para mí no es un problema que haya sido un gobierno ambicioso en cuanto a construir, sino un gobierno con una ambición muy mal colocada, muy mal conducida. Y para mí el principal ejemplo de eso es la refinería de Dos Bocas. Y voy a dar nada más dos datitos que desde mi perspectiva ilustran muy bien justo lo que te decía como el problema. De entrada, esa refinería se abrió un proceso de licitación y en mayo del 2019 en la mañanera se anunció que esa licitación se declaraba desierta porque todos los que estaban en la puja habían rebasado el límite de los 8,000 millones de dólares y el periodo de tiempo de 3 años que había dicho que se había puesto como límite. Entonces el presidente dijo, pues entonces al diablo, lo va a hacer Pemex, lo va a hacer la Secretaría de Energía y el Instituto Mexicano del Petróleo, que hace muchísimo tiempo ninguno de ellos se dedicaba a construir una refinería. Bueno, pues en el reporte del primer trimestre de 2023 de la auditoría interna de Pemex, el costo de esa refinería ya estaba rondando los 17,000 millones de dólares. Es más del doble. Y el tiempo también, pues ya son 4 años y todavía no se ha producido un solo barril, no se ha refinado un solo barril. El presidente López Obrador ya admitió él mismo que él calcula que el costo terminará rondando los 20,000 millones de dólares, es decir, 2.5 veces más de lo originalmente proyectado, de la razón por la cual se rechazó a los que estaban, digamos, en la licitación. Y bueno, además se calcula que en 2024 ya ni siquiera hay una fecha clara de cuándo empezaría a operar. Se suponía que el objetivo principal de esta obra era contribuir a la autosuficiencia en materia de producción y consumo de gasolinas en México. Si esta refinería terminara en algún punto de 2024 y empezara produciendo al 80% de su capacidad, ninguna refinería produce al 100%, de hecho las refinerías en México tienen una muy magra productividad, pero si esta fuera, digamos, una refinería casi perfecta y estuviera produciendo alrededor del 80% de su capacidad, México, o sea, lo que se reduciría en términos del déficit entre cuánta gasolina consume México y cuánta gasolina importa, se reduciría alrededor de la mitad. Y esto sin discutir, el detalle de su capacidad de producción, de la rentabilidad de la inversión, incluso de la deseabilidad
No, de la y del autosuficiencia en materia de gasolinas. El costo operativo y el costo de recuperar el capital que nunca se va a recuperar. Y además invertir, digamos, en refinar, cuando, digamos, ya el entorno internacional está en la transición energética y vamos hacia las energías renovables y verdes. Para mí esta es, digamos, el principal ejemplo de una obra pues mal concebida, de una gran ambición. Y bueno, en el mejor de los casos es la vieja historia de las buenas intenciones y los malos resultados, pero en el peor de los casos termina siendo mucho más mala porque además ha sido una obra profundamente opaca en cuanto a los contratistas. Muy bien. Pues ahí está, Dos Bocas, un diagnóstico, pues diría yo, devastador el que hace Carlos. Hace unas semanas estábamos aquí hablando de la reducción de la pobreza y sobre todo de la reducción de la desigualdad. Y tenemos a partir de esta encuesta buenos datos de la reducción de la desigualdad regional, ¿verdad? Entonces los hogares de los estados más pobres crecieron más rápido, los ingresos crecieron más rápido que los de los estados más ricos. Esto es gracias en gran parte sí a los apoyos sociales que son universales, pero sobre todo a los proyectos de infraestructura que se están desarrollando en el sur-sureste. Entonces, a mí no me parece que la ambición esté mal colocada, como dice Carlos. Me parece que los proyectos, tanto el Tren Maya como todo el corredor transoceánico, que no es nada más un tren, sino todo un corredor de comunicación y de producción, están enfocados en una zona del país de la que el Estado mexicano se ha nutrido no solo en términos de recursos, sino también en términos culturales y de patrimonio. Digamos, hemos explotado esa zona durante cientos de años y apenas se está alguien fijando en retribuir un poco y en desarrollar esa área. O sea, es un ejercicio de justicia social. Totalmente. Así lo tengo aquí. Es un ejercicio de justicia social retribuir a la zona que más le ha dado a México. Más que de obra o de infraestructura pública, es como dotarles de cierta viabilidad económica. Sí, pero además, digamos, sí que son obras importantes de infraestructura. El Tren Maya, con sus 1.550 kilómetros casi, es la obra de infraestructura que en este momento se desarrolla en el mundo, la más importante, ¿no? Y que además se ha desarrollado en un tiempo récord. O sea, si lo comparamos con otros proyectos, digamos, comparables, ¿verdad? Como los trenes, el tren de Los Ángeles a San Francisco, que está completamente detenido, probablemente se inaugure en 2030, o el tren de Buenos Aires a Córdoba, esos trenes de alta velocidad que se están proyectando en otros lugares y que están completamente detenidos precisamente porque las empresas privadas que los financiaban quebraron o porque no, digamos, dejaron de ser viables. El Tren Maya realmente tener el avance que tiene en apenas 5 años, sí hay sobrecostos, por supuesto, pero hay que ver a qué se deben, ¿verdad? Me parece que son proyectos de muchísima importancia, pues, o sea, no es nada más una cuestión simbólica, ¿no? de retribuir a esa parte del país, sino que era una deuda que se tenía. Indudablemente, viendo las estadísticas también económicas, Tabasco, por ejemplo, es uno de los estados que más crece económicamente. Pues sí, claro, porque tiene una inyección de capital impresionante para la refinería de Dos Bocas, ¿no? El tema es si efectivamente estas eran las obras que había que construir en el sur-sureste, supongo, ¿no? Tú dices sí, ¿no? Sí están dejando externalidades positivas, como dicen los economistas, ¿no? Pero más allá de eso, ¿tú cómo ves las obras del presidente? Yo creo que en general los proyectos de infraestructura de este sexenio sí son una posibilidad de evaluar por completo cómo ha operado la Cuarta Transformación. O sea, creo que en muchísimos dan ejemplos muy claros de un montón de cosas. Primero, en temas de legalidad. Se pueden construir en tiempo récord estas obras porque se ha violado la ley de manera repetida, la ley de planeación, el propio artículo 73 constitucional, donde no dice que las obras públicas tienen que ser para
un proyecto de justicia social, sino generar un incremento en los ingresos públicos. La ley de obras públicas y servicios relacionados, desde los temas de las consultas, que han sido una de las razones por las que se han metido tantos temas de amparo, pero también en temas de mediciones de impacto ambiental. El Tren Maya empezó a operar y empezó a construir sin mediciones de impacto ambiental, que son fundamentales, y todavía no las tenían y ya se había comenzado la obra. Tampoco se hicieron las mediciones con todos los tramos que se cambiaron. Yo creo que, primero, un tema de legalidad muy profundo. Segundo, un tema de transparencia. Esta clasificación que hicieron de los proyectos de seguridad nacional, y entonces ahí, como dice Carlos, se cerró la oportunidad hasta que no la Suprema Corte dijo, a ver, no, señores, y que volvieron a presentar el proyecto ese mismo día, pero se cerró la oportunidad de conocer cómo se estaba gastando el dinero. El tercero sí son los sobrecostos, Dos Bocas se calcula 40% más de sobrecosto. No, más. El Tren Maya, 208% de sobrecosto. El AIFA, 23% de sobrecosto, más lo que vamos a seguir pagando por no construir el otro aeropuerto, que es una deuda que además nos va a pasar del sexenio. Es un pequeño fobaproa. Y creo que también pues ahí evidencia la falta de planeación, ¿no? Una cosa es que hayas hecho un presupuesto, por ejemplo, cosas que sí sucedieron. El acero subió muchísimo durante la pandemia. Una cosa es que evidentemente pues todos esos imprevistos te hayan modificado las cosas, y la otra es, por ejemplo, una anécdota del Tren Maya es, nunca nos dimos cuenta en la planeación de la ruta que había un rastro. Y entonces, ya que llegamos y nos encontramos que había un rastro, vamos a tener que volver a planear la ruta del Tren Maya porque no podemos quitar este rastro. Y esas son cosas que les pasaron a los operativos del Tren Maya. Creo que son evidencias de obras que están hechas más por vanidad que por necesidad. Vanidad, dirías. Claro, porque son proyectos, uno lo puede ver. La otra es que cosa, fíjate, el contraste entre lo que dicen las dos Vázquez es enorme. Una dice es justicia social, otra es vanidad. Necesitábamos en realidad la inversión que, sí necesitábamos desarrollar la península. Había muchos estudios de cuáles eran las maneras más óptimas de desarrollar la península, de cuáles eran los problemas que había y que sigue habiendo, por ejemplo, en un tema de energía, de las que no se está haciendo cargo el tren. Otra cosa es si queríamos continuar o no con el modelo de extractivismo y de turismo extractivo y de depredación. Una de las cosas en las que es abiertamente violatorio el Tren Maya es que dice tiene que tomar en cuenta los efectos al medio ambiente, ¿no? Entonces, no se toman en consideración esas cosas. Otra de las obligaciones es calendarizar. Claramente, con los miles y miles y miles de retrasos podemos ver que las obras están mal calendarizadas. Y finalmente, nada más así como colofón, pero yo no sé por qué seguimos normalizando esta muy priista manía de inaugurar obras a medio terminar. Bueno, eso ya es político y agárrense, porque, si hay algo que va a hacer el presidente, me queda clarísimo en este último año, es seguir inaugurando cosas sin terminar. Por cierto, nada nuevo, porque ¿cuántas veces inauguró el segundo piso aquí de la Ciudad de México, no? Iba cada kilómetro lo inauguraba. Está bien, eso le sale bien al presidente, hay que decirlo, desde el punto de vista político, pero no electoral. Le sale en el presupuesto. ¿Perdón? No le sale. Pero es algo que siempre habíamos criticado y que no tenemos por qué dejar de criticar. Claro, y lo criticábamos de gobiernos anteriores. No tenemos por qué dejar de obras mal criticarlo hechas, ahora. se construía un hospital, lo inauguraban, pero no había camas adentro, ¿no? En fin, el tema es que como todo en este país se ha polarizado, ¿no? El tema de la obra. Por ejemplo, a mí el proyecto del transísmico me parece buenísimo. Es más, yo le hubiera metido todavía más lana al transísmico. Creo que ese es un gran proyecto que tiene un potencial enorme. Los trenes en general enorme. Mira, en general, yo te diría que justo para evitar esto que dices de que todo polarizado, todo bien o todo mal, para mí hay dos obras de infraestructura muy rescatables en este sexenio. Una es sin duda el proyecto del canal transísmico, esta suerte como de canal de Panamá en seco, que aprovecha el hecho de que tenemos una de las franjas, digamos, territoriales más estrechitas en el continente para conectar el Pacífico con el Atlántico, sobre todo, y esto lo dice la propia Secretaria de Economía,
pensamos que es, digamos, conectar a Asia con Europa. Sí. El principal uso de ese canal va a ser conectar la costa este y la costa oeste de Estados Unidos. De Estados Unidos. Mandar así es. cosas de Texas a California. Sí. O al revés. O al revés. Pero bueno, más allá de eso, yo en efecto creo que ese es un buen proyecto. Se han invertido cuestión de $5,000 millones en él. Es el más barato que nos ha costado. Y la digamos, verdad. está muy claro además con una serie. Esta es otra cosa también que lo distingue de otros proyectos, porque no es nada más construirlo, sino que se han ofrecido una serie de beneficios fiscales para construir cuestión de 10 polos de desarrollo. Sí, sí, sí. O sea, De parques industriales. No es nada más construyelo y van a venir, Sí. como parece el caso con el Tren Maya, es construirlo y además genera las condiciones para que esa inyección de recursos, una vez que termine la obra, permanezca y llegue, digamos, de los privados, el Que mercado. por cierto, tú que te gusta la historia, es un viejo sueño mexicano. Desde el Claro, porfiriato. desde Juárez. Desde Juárez, Desde exactamente. Juárez le había dado Así es. los acuerdos MacLeod Ocampo, les había arrendado Ahora, por vida. y déjame de Estados hablar Unidos. de otra obra también que ejemplifica, es buena, pero ejemplifica lo que se hubiera podido hacer, que es la obra de Puerto Peñasco, en Sonora, el parque fotovoltaico más grande de América Latina. Sí, ese al parecer también ha Como jalado muy bien. ese costó $1,600 millones. Sí. La cancelación del viejo aeropuerto, con lo que nos costó no tenerlo, hubiéramos podido hacer 2.5 Puerto Peñascos. Sí. Energía limpia. Hay algunas dudas respecto a si no va a haber una saturación de tanta energía que se va a generar y si hay realmente las líneas de distribución. De transmisión. Para Sí. sacarlas. Sí, sí. Pero aún así, a mí me parece que sí vamos a invertir, digamos, en temas de energía. Ese tipo de inversión era mucho más rentable que la otra. Ahora, también el tema del viejo aeropuerto, ¿no? El aeropuerto que se canceló, pues es No, eso también no, es no una toques muy ese mala tema. señal. No, ¿por qué no? Porque me duele. ¿Sabes qué? Esa no es construcción. Lo sufro. Esa no es Todavía no, construcción. está- Esa es sufro. destrucción de obra pública. Sí. Y además, Daño bueno, patrimonial. comprometido el TUA por décadas, ¿no? Sí. Había una serie de amparos, además, digamos, poniendo en entredicho la decisión de cancelarlo mediante un referéndum donde participó un 1% de la población. Y lo increíble es, esos amparos iban ganando y ahí fue donde se inauguró ese recurso de apelar a la seguridad nacional y entregarle esa cancelación al ejército para que ya no se pudiera saber y ya fuera inapelable. Sí. Yo creo que López Obrador, cuando estaba en la oposición, era un gran crítico del despilfarro de los recursos públicos. Y no deja y su promesa de tratar de ser mucho más cuidadosos con el dinero público me parecía una de sus mejores promesas de campaña. Pero cuando vemos esto, digamos, la obra pública en general, para mí, salvo estos dos ejemplos muy concretos y muy positivos de Puerto Peñasco y del Transísmico, la verdad es que ha sido igual o hasta más despilfarrador que los gobiernos anteriores. Por cierto, hay otro proyecto de infraestructura que todavía no se termina y viene de Peña Nieto y es Tren México. Tren que se está inaugurando la primera fase. Sí, exacto. Se inauguró la Ahí están primera las ruinas de la obra que no se ha inaugurado. A ver, pero es que Y eso sí Peña son lo dejó al caprichos. A ver, 70%. ese fue un capricho de Peña. Como yo creo que Dos Bocas es un capricho de López Obrador. Y López Obrador está justo recuperando lo que se empezó a hacer con Peña y terminando un compromiso que además él no adquirió. Y a mí me parece que ese tren también va a tener tiene un buen impacto social en una zona donde hay muchísimo tránsito entre personas. Quería nada más responder algunas cosas acerca del Tren Maya. Es verdad que hay un impacto ambiental del tren. Sí están publicadas las manifestaciones de impacto ambiental, tan es así Sí, que pero la a obra partir de empezó ahí vienen antes- los antes de- amparos. La obra Sí, empezó sí. antes de que se hicieran. Sí. Sin embargo, digamos, a estas críticas que se hacen a los impactos ambientales del Tren Maya, toman como contrafáctico el que la selva se va a quedar intocada. Y la verdad es que no es así. O sea, los otros proyectos que hay en la península, vamos a suponer, los parques eólicos, han deforestado 8 veces más territorio que el Tren Maya. El crecimiento urbano, 45 veces más.
la agroindustria 50 veces más. Oye, pero Entonces, eso ha traído un desarrollo impresionante. O sea, Quintana Roo es un polo de desarrollo impresionante. Pero ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo en que siempre el costo es que se ha desarrollo... devastado la Exacto. Pero El los desarrollo costos del trae- Tren Maya son, los beneficios del Tren Maya están sobreestimados según la Auditoría Superior de la Federación 90%. Pero El lo que está ben- diciendo Violeta es que, pues, es que sí, el desarrollo trae consecuencias ambientales y me parece que las consecuencias que trae el Tren Maya comparadas con las otras alternativas, que no sé cuál es la otra alternativa de desarrollo que tú propones para la península, pero comparados con las alternativas que se estaban llevando a cabo hasta ahora, son mucho menores, porque la deforestación del Tren Maya son 5,000 hectáreas, de las cuales, por ejemplo, la reserva del Parque del Jaguar tiene 2,500. Entonces, además hay un plan de reforestación de 100,000 hectáreas. Digamos, el Tren Maya no viene solo, no es nada más un tren, viene además con un plan de ordenamiento territorial de todos los estados que toca el tren. Y viene con estos programas de reforestación, etcétera. Entonces, creo que cuando evaluamos los impactos del Tren Maya, los tenemos que evaluar con el contrafáctico de qué otra cosa habría en lugar del tren. Buen punto. ¿No? Bueno, y yo creo que aquí hay un buen tema a debatir en el futuro, que es lo que tú decías, el modelo turístico, cómo lo... Extractivista. Digo, a mí me encanta la zona y yo soy fan de la Ribera Maya y me parece increíble. Pregúntale a la gente que vive ahí. Perdón, Tulum ya se lo echaron. Se acabó. La gente que Tulum vive- Y ya se Playa lo del echaron. Carmen se acabó, y Cancún Sí, se sí, acabó, sí, y sí, Tulum ya. se acabó, y Cozumel, Oye, o sea... y yo creo que Puerto Escondido en Oaxaca va para allá, Sí. directito, por cierto. O sea, sí tenemos un problema en México de que hay cosas que hay que desarrollar, pero hijo, mano. luego, ¿qué Pero la manera de desarrollamos, desarrollarlas mano? Y por y los eso hay un beneficios plan de del desarrollo, ¿cómo se reordenamiento distribuyen? No, territorial. Sí. A la gente que vive, digamos, que trabaja en todos estos all Sí, inclusives no, que han no, proliferado, no. sus condiciones de vida Sí. son terribles. Tienen que terribles. traerlos Pero en ¿quién está diciendo camión, que ese es el 1 plan? hora, 2 horas Sí, desde sí. Cancún para llevarlos a ahí a los resorts estos que hay, en fin, ¿no? Pero pues, sí, tiene razón. ¿Cuál es la alternativa, no? Para pues para estas comunidades. ¿Cuál es la alternativa para Tabasco? ¿Cuál era si no era una refinería? Yo creo que hay otras Por cierto, alternativas la han que se han ido devastado los proponiendo. ganaderos, por cierto. Sí, A Tabasco la lo han industria, devastado los ganaderos desde el Bueno, punto de vista primero, ecológico. o sea, pero yo bueno. sé que no eres fan de la palabra, Leo, pero la palabra regulación también sirve para no permitir que se devasten las cosas. Dos, yo creo que también hay muchos proyectos de conservación del medio ambiente como los que tienen en Costa Rica, como los que están haciendo en Asia, que, Muy rentables. que son muy rentables y Sí. que no se toca la selva y que se preservan los ecosistemas y que también podrían funcionar. Otra de las cosas Como que el se Parque del propuso, Jaguar. otra de las cosas que se produjo, no, porque el Parque del Jaguar es así, no tienes un país completo que está haciendo bonos verdes. Otra de las cosas que podía hacer y que estaba planteada era el turismo médico. El turismo médico en realidad pues es poco lo que necesitas para construir, es altamente rentable y uno Pero de eso los es en temas el que había. norte, eso no- era en el sur. Puede Estaba ser. propuesto en el sur. Sí, Entonces yo que creo, vengan, yo creo que, a se ver, curen y luego ya se queden. alternativas había. El tema es que este proyecto estaba planteado desde hace muchísimo tiempo y así se decidió y incluso si era un proyecto con el que se soñaba en 2018, en ¿Cuál? 2006, el tren, ¿no? El A mí- Tren Maya. Los trenes se me hablaba parecen- de mucho desde Los hace trenes me mucho. parecen una gran cosa. Gran cosa, y a mí me encantaría que regresáramos y que viviéramos en un país donde pudiera uno irse en tren de un lugar a otro. Sí. Parecería fantástico. Un tren medio de turismo, en medio de la selva. Esas son las cosas en las que yo veo, coincido, el transísmico es una gran idea. Bueno, pero el dicen que es turismo- carísimo subir y bajar la mercancía de un lado a otro. Bueno, depende De de Salinas la O sea, Cruz. escala. dicen, ajá, y- o sea, dicen que bajan hasta Panamá porque descargar y cargar es muy Pero es muy Panamá complicado. también está con el Sí, sí, boom está. que ha habido en el comercio exterior también. Tuvieron que abrir otro canal. Es que Sí. ahí se Bueno, suponía ahora- que tenían que hacer una obra de adecuación de los dos puertos en las puntas, Sí. de Coatzacoalcos y Salina Claro. Cruz. Así Y entiendo que eso es justamente lo que va, digamos, es como el nuevo aeropuerto, ahí está, pero para llegar al lugar, digamos, todavía falta mucha infraestructura. Igual con el transísmico, Así faltan adecuar los puertos al flujo que se espera que tengan. Pero Otra- eso tendría que ser parte de la planeación de la obra. Exacto. Otra gran inversión en energía es haber comprado Deer Park. Sí. En infraestructura. Ahora- Mejor hubiéramos comprado Deer Park. Ya tenemos 5 que Deer ir Park si no concluyendo, hubiéramos hecho Dos Bocas. pero es que el tema de la obra pública en México, eso sí hay que reconocer, no es nada más de este gobierno. O sea, hay un problema estructural para construir, para ser agresivos en la infraestructura y hacer buenos proyectos, ¿no? Se atoran,
hay corrupción, hay mala ejecución. O sea, esto es histórico, ¿no? Sí. Yo nada más quiero recordar que hay una carretera que están construyendo de Oaxaca a Pochutla. No, a Puerto Escondido, a Pochutla. No, lleva yo creo que más. Y no la acaban de construir. O sea, y ahí sí es un tema de tierras y de las comunidades que no quieren, en fin, ¿no? ¿Cuántas historias de eso no tenemos? O sea, sí, luego le cargamos mucho al presidente López Obrador, cuando realmente el tema de la obra pública sí habría que, a ver, ahora que son las campañas, habría que reconcebir todo esto, ¿no? Sí. Y hay que también reconocer que las adaptaciones de los tramos del tren muchas veces han obedecido justamente a los amparos que han metido en algunas ocasiones pobladores, por ejemplo, que no quieren ser reubicados, etcétera, y que a mí me parece que son una buena señal de flexibilidad, ¿no? De parte de un gobierno que, bueno, no se va a meter a imponerles una ruta, ¿no? No, pero cualquier gobierno expropia, ¿eh? O sea, para hacer infraestructura hay que expropiar. Estaríamos diciendo que es un gobierno autoritario, no, que es... Fíjate nadie que ha dicho eso en esta no, estaríamos diciendo en nadie caso se quejó de que no le se expropiaran a la REA sus pedacitos de nada. Pues no, o sea, la ¿todo manera, bien? ¿no? O ¿Todo sea, bien? Sí, Pero si les es que, pagan Leo, todo bien. Yo que sí quiero retomar lo que dijiste tú ahorita, muy importante, porque es cierto que la obra pública tiene esa vulnerabilidad de la corrupción. Sí. ¿No? Y es verdad que esta no va a ser el primero ni el último sexenio donde veamos este tipo de problemas. Sino a mí sí me parece, por lo que decía antes, digamos, de que el presidente López Obrador, cuando estaba en la oposición, era un crítico feroz del despilfarro y un crítico feroz de la corrupción. La forma en cómo se ha hecho buena parte de la obra pública en este gobierno, pues no parece provenir de aquel viejo crítico, porque parte de los sobrecostos y los retrasos tiene que ver también con la opacidad con la que se ha manejado. Una de las principales razones por las cuales se le ha otorgado al Ejército la dirección de muchas de estas inversiones en obra pública es porque el Ejército es una entidad muy opaca y eso expone al Ejército a la corrupción y abre estas obras para, como no son fiscalizables como si las hicieran las entidades civiles normales, pues obviamente son un festival para hacer negocios. ¿Qué dices, Violeta, de esto? Porque sí es cierto, ha sido una crítica, lo hemos tratado muchas veces en esta mesa. Es un poco contradictorio decir que debido a la opacidad, que debido a la opacidad, los sobrecostos, a ver, si es opaco, entonces no sabemos a qué se deben los sobrecostos, ¿verdad? En cambio, creo que sí, la misma Paula Sofía señaló una de las razones de los sobrecostos, que es el incremento del precio del acero. La otra razón ya también se discutió aquí, que es la reubicación de varios de los tramos. Y una más es que en el Tren Maya, por lo menos, se hicieron más estaciones que la gente fue pidiendo mientras se iba desarrollando el proyecto. Otra más, el salvamento arqueológico. A medida que van encontrando zonas arqueológicas, pues obviamente ahí tiene que haber una inversión. Pero ahí sí déjame decirte que se me hace increíble que el Tren Maya no vaya a entrar al centro de la ciudad de Mérida. Así lo exigieron. Entonces lo tuvieron que cambiar. Parte de la maravilla de los trenes en Europa es que lleguen al centro de la ciudad, por supuesto, pero ahí hubo amparos. O sea, yo estaría encantada. Yo creo que fue un tema de costos, más bien, que no quisieron entrar a Campeche y a... No, fue un tema de reclamos. Sí. Y bueno, entonces yo creo que está muy claro por qué ha habido sobrecostos en todas estas obras de infraestructura, pero si además decimos, bueno, es que ha habido sobrecostos por corrupción, pero al mismo tiempo no sabemos porque la institución que los lleva es opaca, pues ahí hay una contradicción. O sea, tendríamos que tener los pelos de la burra en la mano para decir, hay corrupción y dónde está. Típicamente en este país los casos de corrupción aparecen en el sexenio siguiente, claro. ¿no? O sea, no... Pero ya un último comentario. Y ¿no? si se lo diste a los militares van a aparecer nunca, ¿no? Como los archivos de la Guerra Sucia, ¿no? Nunca nos vamos a enterar si hubo o no. No, yo sí creo que efectivamente hay que repensar todo el tema de obra pública. A mí me parece que sí no debemos caer en este tema de, pero es que los otros gobiernos eran iguales, ¿no? O sea, porque creo que una de las cosas que uno salió a decir, no tenemos derecho a fallar, bueno, pues fallar un poco es terminarte pareciendo a lo anterior. Nadie dijo... Entonces, terminar diciendo que vas a que es muy difícil limpiar el tema de obra pública. Yo creo que sí había cosas que se podían hacer mejor. Había cosas procesos y procedimientos que se podían hacer mejor. Esta falsa argumentación de es que las licitaciones antes se amañaban. Híjole, ¿y por qué no en vez de adjudicar directo no hicimos unas licitaciones buenas?
No aprendimos a hacer unas licitaciones como se debe. No fuimos a perseguir a los señores encargados de las obras adentro de nuestras propias dependencias que están coludidos con las empresas y hacemos unas licitaciones limpias. Yo creo que estamos, o sea, sí me parece que estas obras vamos a ver dentro de varios años, 1, si hubo o no corrupción, 2, si esos sobrecostos, que verdaderamente uno puede entender un 20%, un 30% de sobrecosto. Es más o menos lo que es promedio en una hora. 208%. O sea, quiere decir que es una muy mala planeación. Bueno, pues muchas gracias. Nos veremos el martes que entra. Por lo pronto hacemos una breve pausa y voy a hablar de la extradición de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Ya se lo llevaron a Estados Unidos. ¿Por qué se lo llevaron? ¿Para qué se lo llevaron? Regresamos en un momento más.